Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador del primer Congreso en Patrimonio Cultural de Nuevas Tecnologías por darme la oportunidad de venir a platicarles sobre los desarrollos que estamos haciendo y que esperamos que pues, puedan derivar en una colaboración interesante entre nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Muy bien, el día de hoy les voy a hablar sobre el trabajo que hemos venido haciendo con una tecnología basada en plasmas fríos y su potencial aplicación como una estrategia de restauración y preservación. Les voy a platicar, así está más o menos la estructura de la plática el día de hoy. Voy a empezar motivando, describiendo un poquito la problemática que se tiene en los aspectos de preservación y conservación del patrimonio cultural. Después les voy a hablar un poquito sobre la técnica como tal. Es una tecnología relativamente nueva, poco difundida, entonces pues les voy a tener que explicar un poquito en qué consiste y cuáles son sus ventajas. Les voy a platicar un poco del trabajo previo que hemos hecho con este tipo de sistemas. Todavía no hemos hecho trabajo encaminado a la cuestión de preservación de arte, pero les voy a presentar un ejemplo de un proyecto que se ha desarrollado en la Comunidad Europea que gira alrededor de este tipo de tecnología y que ha tenido resultados muy prometedores en el ámbito de la preservación del patrimonio cultural. Entonces, espero que nos alcance el tiempo para cubrir los cuatro puntos. Muy bien, entonces vamos a empezar con esto. Me gusta, o bueno, consideré adecuado comenzar una presentación respecto a preservación del arte, pues con este ejemplo de cómo no es una cosa que nos preocupe desde hace poco tiempo. Este es un grabado de Hogarth de 1761 y el título del grabado es El tiempo fumando una pintura, ¿sí? Y pueden ver cómo es una alegoría de cómo la pintura, debido al paso del tiempo, pues se va deteriorando, ¿no? Ahí tenemos al padre tiempo y de hecho ya le hizo daño con su guadaña a la pintura, ¿no? Entonces es un problema que se ha reconocido por parte de las personas que se encargan de coleccionar, que ha estado presente desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los enemigos del arte? Muy bien, pues los podemos dividir en dos grandes factores o en dos grandes grupos. De entre los principales, pues tenemos la humedad, la temperatura, la luz, en particular la luz solar o la luz ultravioleta, los animales, la fauna, particulados en el aire, químicos en el aire, daño, digamos, fruto del vandalismo o fruto de algún accidente y pues incluso el mismo paso del tiempo. El deterioro ambiental normalmente ocurre en periodos largos, o sea, es de largo plazo, mientras que el deterioro antropogénico normalmente se presenta en un plazo un poquito más corto, ¿no? Y lo que realmente nos preocupa cuando estamos hablando de restauración, pues es qué tan reversible puede ser ese daño, es decir, si ese daño lo podemos todavía, revertir para poder tratar de llevar al objeto a un estado previo al daño. Entonces, pues hay casos medio extremos. Todos conocemos estas esculturas, ¿sí? ¿Dónde están? En Tula, ¿verdad? ¿Alguien más sabe qué más hay en Tula? En Tula hay una refinería enorme, ¿no? Y realmente en el sitio de Tula, pues se han encontrado que incluso un material que pareciera tan resistente a la cuestión de estar expuesto al ambiente, pues también ha sufrido deterioro debido a que a la vecindad o a su cercanía con un sitio donde se realizan operaciones industriales de muy alto volumen y que está expuesto a todo tipo de emisiones contaminantes, ¿no? Y entonces pues también
es una situación bastante preocupante. Ahora, antes me tuve que poner a hacer mi tarea. Debo comentarles que yo soy físico. No estoy involucrado para nada con la cuestión artística. Eso sí, soy un entusiasta del arte, entonces por eso probablemente en parte estoy aquí. Pero me tuve que poner a investigar y pues realmente me encontré, por ejemplo, esas 4 palabras, ¿no? Que son renovación, restauración, preservación y conservación. Uno tendería a usarlas más o menos como sinónimos, pero no son sinónimos. Y realmente es muy importante resaltar las diferencias que existen entre los 4 procesos. Renovación es simplemente hacer que un objeto tenga un mejor aspecto, ¿sí? Hacer lo que parezca nuevo, independientemente de si pierde o no pierde su valor histórico. La restauración implica pues no tanto el hacer que se vea nuevo, sino llevarlo a que se parezca a un estado previo, ¿sí? La preservación lo que busca es evitar la destrucción o evitar daño irreversible al objeto, y su diferencia con, por ejemplo, la conservación, pues la conservación es un proceso de preservación, pero con la pequeña gran diferencia de que buscamos que se mantenga el máximo de material original y una mínima intervención, es decir, que nuestro proceso de preservación pues sea mínimamente invasivo al objeto, ¿sí? Entonces, tanto para las personas que se dedican al resguardo de colecciones, como para las personas encargadas de llevar a cabo cualquiera de estos 4 procesos, pues es muy importante entender la diferencia, ¿sí? Entender qué buscamos, y las líneas que dividen estas 4 categorías pues van cambiando, son dinámicas, no permanecen estáticas, porque dependen mucho del objeto y de su contexto. Entonces hemos tenido casos extremos. Todo el mundo oyó hablar de ¿verdad? Pues fue un proceso de renovación que salió un poquito mal. Hace poco tuvimos en la Ciudad de México un caso bastante sonado que no voy a mencionar para no herir susceptibilidades. ¿Alguien sabe dónde están estos frescos? Estos frescos son del interior de la Catedral de Cuernavaca. Son de los primeros. De hecho, si ustedes observan las figuras, pues son muy similares a las que se usaban en los códices. Los artesanos que hicieron esto pues fueron probablemente indígenas que estaban familiarizados con ciertas técnicas y ciertos estilos artísticos, pero ustedes pueden observar el grado de deterioro que tienen, y de hecho como en este caso pues ya incluso ha habido invasión del objeto artístico, ¿no? Ahí pueden ver ustedes unas bocinas que a alguien se le ocurrió poner ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos que evitar a toda costa pues caer en este tipo de situaciones, porque a final de cuentas todo esto es parte de nuestro acervo cultural. Pues aquí está uno de los casos de restauración también más exitosos, diría yo, de los últimos años, que es la restauración de la Última Cena en Santa María de la Grazie, en Milán, donde pues el cuadro Da Vinci estaba sumamente deteriorado debido a la transminación de humedad, entre otros factores, y se ha hecho un trabajo pues arduo, pero que ha dado unos resultados en cuanto a la restauración del objeto. Entonces, en el caso particular de las pinturas, la pintura es una mezcla muy compleja, es una sustancia complicada porque pues es una mezcla que contiene varios elementos, trae pigmentos, trae un vehículo, trae normalmente un aglutinante, y las formulaciones no son estándar. Sí, cada escuela de pintura, a veces incluso cada artista pues manejaba sus propias formulaciones, entonces pues ahora nos toca pues tratar de descifrar qué era lo que usaba cada artista. Esta mezcla, lo que llamamos pintura, pues se aplica también en diversos tipos de sustratos, papel, tela, madera, piedra, ya sea pues piedra natural o una piedra artificial, un muro. Para operaciones de preservación y restauración, pues es crítico conocer los componentes químicos de la pintura, su interacción con la materia y energía ambientales, de manera que podamos
derivar la mejor estrategia de preservación. Para el caso de las pinturas, una estrategia muy común pues, es la aplicación de barnices, ya sean naturales o sintéticos, que protegen a la pintura de la intemperie. En el caso de los barnices sintéticos, pues normalmente tienden a ser mucho más resistentes al intemperismo, pero desafortunadamente se dan casos donde puede haber un enlace ya más o menos permanente, químico, a la pintura, se vuelven insolubles con el tiempo, y si en algún momento tenemos la necesidad de remover la capa de barniz, pues vamos a batallar. Entonces, les voy a hablar ahora de la tecnología particular de la que les vengo a hablar hoy, que nosotros la llamamos el jet de plasma. Ahorita, en un momento van a ver por qué. Básicamente, lo primero que les tengo que decir es que es un plasma, ¿sí? Un plasma, cuando fui a dar una plática a una comunidad que estaba muy cerca del ambiente biomédico, pues cuando les dije plasma, todo el mundo se imaginó la cuestión sanguínea, pero pues no tiene nada que ver con la cuestión sanguínea, ¿no? En nuestro caso, en nuestro contexto, un plasma nos referimos a un gas que está parcialmente ionizado, está caracterizado por la presencia de electrones libres. Estos electrones libres normalmente están a una temperatura mayor que el resto del gas. La presencia de estos electrones libres le da una muy alta reactividad. Podemos tener excitación vibracional, rotacional o electrónica de moléculas. Podemos tener disociación de moléculas, ionización de moléculas, recombinación de moléculas. La química de este tipo de medio es muy, muy exótica. Y está todo derivado de la presencia de electrones libres, que normalmente están a temperaturas mayores, ¿sí? Del orden de 5.000 a 10.000 Kelvin. Pudiera parecer muy alto, pero esto es debido a que pues, los electrones, si los comparamos con las moléculas, son unas cosas muy, muy pequeñas, y entonces es fácil, adquieren energías cinéticas altas de una manera más sencilla. Y aquí hay algunos ejemplos. Todos hemos visto la esfera de plasma, es un juguete por ahí muy popular en todos los museos de ciencia, pues se pueden ir a comprar una. Arriba ven un plasma que está realizando una operación de corte sobre una lámina. Entonces ustedes pensarán, bueno, ¿cómo es posible o en qué cabeza cabe que vamos a usar una cosa como esa para hacer preservación o conservación de arte? Bueno, pues resulta que no todos los plasmas son iguales. Tenemos diferentes tipos de plasmas. Aquí tengo un cuadro donde separo el régimen de presión, lo separo en alta presión y baja presión, y el régimen de temperatura, pues también lo separo en, digamos, alta y baja temperatura. Entonces, cuando hablamos de un plasma a alta presión y alta temperatura, normalmente estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como un arco eléctrico. Y los arcos eléctricos son altamente destructivos, son de muy alta temperatura, se usan normalmente para aplicaciones de corte y de soldadura. Plasmas a alta temperatura y baja presión normalmente ocurren en los sistemas astrofísicos, como el caso de la corona solar, donde podemos tener muy altas temperaturas, pero las presiones son relativamente bajas. En el caso de baja temperatura y alta presión, pues tenemos ahí una aguja de plasma que es muy similar al sistema sobre el que les voy a platicar hoy. Y en el caso de baja temperatura y baja presión, pues tenemos ahí un plasma de proceso que se usa mucho para la industria de los semiconductores. Entonces, estos 4 tipos de plasma, pues debido a sus características de presión y temperatura, tienen comportamientos muy, muy diferentes. Entonces, la presencia de los electrones de alta temperatura pues le confiere al plasma una química muy peculiar. Se llevan a cabo reacciones que normalmente requieren temperaturas de gas muy altas, reacciones normalmente asociadas con la aparición de flamas, y algunos de los procesos que ocurren ya los había mencionado: ionización, disociación, emisión de radiación infrarroja, ultravioleta, excitación molecular, etc. Entonces, el resultado de esto es que es un medio que tiene una reactividad muy alta. Este alto grado de reactividad pues ocasiona que cuando el plasma entra en contacto con una superficie, esas especies altamente reactivas del plasma ven la superficie, interactúan con ella, y pueden ocurrir diferentes tipos de interacción, ¿no? Hay 2 importantes. Uno es que pues las especies del plasma impacten la superficie a gran velocidad, produciendo incluso erosión.
o bien pueden llegar a muy baja velocidad y se depositan de manera suave sobre la superficie. ¿Qué dicta que pase una cosa u otra? Pues el tipo de contacto que exista entre el plasma y la superficie a tratar. La modificación puede ser ya sea física o química de la superficie. Y aquí entramos, bueno, ¿qué es la superficie? La superficie es un concepto bastante abstracto. En este caso estamos hablando de los primeros 10 nanómetros del material. Para el caso de una interacción física estamos hablando de deposición de películas o una erosión de capas ya existentes, y para el caso de la interacción química pues es formación de nuevas moléculas en la superficie, erosión química o polimerización en la superficie. Entonces esto es bastante técnico, simplemente pues qué tipo de fuentes de alimentación utilizamos para la generación de estos plasmas, ¿no? Entonces, les voy a platicar ahora un poco sobre, ya que sabemos más o menos qué es el plasma, yo les podría hablar aquí horas y horas sobre los plasmas porque pues, es mi pasión, pero les voy a hablar un poquito sobre el trabajo que hemos hecho utilizando este tipo de sistemas, los plasmas, ¿no? Yo laboro en un centro de investigación del Politécnico que está ubicado en la ciudad de Querétaro, que inicia operaciones en 1996. Tiene una misión una óptica muy interesante de la investigación científica, que es las aplicaciones reales, la solución de problemas basados en la ciencia aplicada, la transferencia de tecnología al sector productivo. Entonces, somos un centro de ciencia aplicada. Y trabajamos una serie de líneas de investigación, trabajamos análisis de imágenes, mecatrónica, biotecnología, materiales y energías alternativas. En este caso, pues la vertiente sobre la que les estoy platicando, pues cae obviamente dentro del área de materiales. Y pues tenemos un par de programas de posgrado, tanto a nivel maestría como doctorado, donde los estudiantes pueden incorporar a diferentes proyectos de investigación en esas diferentes áreas. Entonces, esa es nuestra dirección de electrónica, si nos quieren conocer más a fondo. Dentro del CICATA Querétaro, el Laboratorio de Aplicaciones Industriales de Plasmas pues inicia operaciones en 2008. Ha tenido 4 estudiantes graduados de maestría y tiene por ahí 2 en proceso, trabajando con diferentes proyectos. Actualmente nos estamos enfocando sobre todo a los plasmas de alta presión y baja temperatura debido a su relevancia industrial. Algunos proyectos que hemos llevado a cabo pues es reformado de hidrocarburos a baja temperatura, síntesis de amoníaco a baja presión. Hemos tenido éxito en eliminación de contaminación biológica de superficies, tanto hongos como bacterias. Hemos modificado el perfil de sabor en granos comestibles. Hemos modificado las propiedades hidrofóbicas de superficies de aluminio. Hemos mejorado la fuerza de adhesión entre superficies poliméricas. Y ahorita pues estamos arrancando un proyecto que implica la modificación de la superficie de partículas micrométricas. Un ejemplo tangible de lo que hemos estado haciendo, estos son algunos resultados de nuestro proyecto de aluminio. Ahí tenemos aluminio sin tratamiento, tenemos una muestra de aluminio después de 10 minutos de tratamiento químico con hidróxido de sodio, y después hicimos exposiciones de 90 segundos y 180 segundos a un plasma de hexametildiesiloxano, y lo que observamos es que la repelencia al agua pues se incrementa de manera significativa conforme hacemos la aplicación de la película polimérica a base de silicio con ayuda del plasma. Entonces, tenemos 2 herramientas que hemos desarrollado, 2 reactores coaxiales y 1 coplanar, y uno de ellos pues tiene un plasma transferido, y es del que les quiero hablar el día de hoy en particular, ¿no? Entonces, tengo por aquí algunos videos sobre nuestros sistemas en operación. Espero que no me vayan a quedar mal. Entonces, ese es nuestro sistema coaxial. Pueden ver ustedes la descarga de ahí dentro del tubo. Realmente el tipo de trabajo que hace el plasma pues va a depender mucho del tipo de gas que le inyectamos. Por ahí lo van a ver ya cuando apaguemos la luz, pues es altamente brillante, y ahí en ese volumen pues están generando las especies reactivas que pueden hacer algún trabajo para nosotros.
Acá tenemos la otra configuración. La otra configuración es una configuración coplanar, donde los filamentos no son radiales, sino son más bien entre dos placas paralelas. Entonces, no sé si lo pueden observar, ahí se ve la descarga ocurriendo entre los dos electrodos. Y el último, pues es el plasma tipo jet, que es el objeto de esta plática, ¿no? Entonces pueden ver ustedes ahí en la parte inferior, pues cómo la descarga sale un poco del cuerpo del reactor y puede estar impactando una superficie, y debido a ese contacto entre el plasma y el objeto, pues se pueden modificar las propiedades. Muy bien, entonces pues vamos al tema que nos atañe. Les voy a platicar sobre el proyecto PANA, que PANA es un acrónimo por Plasma and Nanotechnology for the New Age. Es un proyecto que se desarrolló dentro del marco 7 de la Comunidad Europea, enfocado pues sobre todo a la protección, conservación y restauración del patrimonio o de bienes culturales. Me voy a ir un poquito rápido porque realmente lo que quiero que vean pues es un video informativo sobre el proyecto. Aquí están los socios que participaron dentro de la ejecución del proyecto PANA. Aquí están algunas de las aplicaciones que han hecho, se han hecho directamente en sitio. Aquí podemos ver la diferencia entre las zonas que han sido tratadas con plasma y las que no han sido tratadas. Y aquí hay otra, ¿no? Ahorita voy a ponerles este video, que es un video informativo que se elaboró como parte de la difusión del proyecto. A ver, quiso funcionar. Entonces, básicamente en el proyecto están manejando 3 fases. Las 3 fases son la limpieza, el recubrimiento y la remoción. Entonces, ahí podemos ver una muestra que está severamente contaminada con hollín, y pueden ver ustedes cómo con la aplicación del plasma mediante un jet similar al que nosotros hemos desarrollado en el Cicata Querétaro, pues logran hacer una remoción del hollín. En este caso están ellos manejando un mármol que ha sido expuesto a pintura en aerosol como para simular un daño debido a graffiti. Y entonces hacen una limpieza, por un lado simplemente con un solvente, y del otro lado hacen una limpieza del solvente más el tratamiento con la herramienta de plasma, y pueden ustedes ver que el lado que ha sido tratado con los dos métodos pues tiene una mayor brillantez. Aquí estamos hablando de una pieza de plata que ya tiene una capa de óxido bastante gruesa, y también mediante la exposición a la herramienta de plasma podemos revertir el daño debido al óxido. Para el caso de la remoción de películas, pues también tienen una demostración donde pueden ustedes ver que tienen ahí una muestra que tiene una pintura aplicada sobre un sustrato. Se le aplica agua y pueden ustedes ver que no hay repelencia al agua. Después se aplica un barniz, una capa protectora, y lo que ocurre es que donde está la capa protectora, pues la superficie se vuelve hidrofóbica. Lo van a ver ustedes en un momento. Que donde está la capa de barniz, pues la gota simplemente resbala, ¿no? Y no moja, ¿sí? Y después pues podemos usar la herramienta de plasma para remover la capa de barniz, y vamos a ver cómo la muestra en su totalidad pues llega o se revierte a su estado original sin que haya daño al sustrato pigmentado. Muy bien, bueno, aquí le voy a detener porque está un poquito largo el video. Pero básicamente les presento estos puntos. El tratamiento con un plasma atmosférico tipo jet presenta una alternativa muy atractiva para la restauración y preservación de obras de arte.
Esto es debido a las propiedades particulares del plasma y a la forma en que interactúa con las superficies. En la comunidad europea, pues es una tecnología que está siendo probada y desarrollada a través de un consorcio multiinstitucional. Nosotros, como centro de investigación, contamos con la infraestructura y la experiencia para desarrollar proyectos similares, y pues estamos muy abiertos para colaborar con expertos del INAH para desarrollar experimentos de prueba de principio de la tecnología. Les agradezco mucho su atención.